everybody. Good morning. Welcome to this class, English 3 o English Third. Hola, hola a todos. Muy buenos días. Mi nombre es Iván García Márquez y seré su profesor para este periodo académico 2023-1. Bienvenidos sean todos. A continuación, les voy a mostrar el contenido del programa para esta materia y está conformado por 4 unidades. En la primera hablaremos de ir de viaje en medios de transporte y el futuro simple con la expresión going to. Esta expresión de going to es vital conocerla porque es una forma de decir que se va a hacer algo en un futuro pero inmediato. I'm going to. Después de esa palabra to, que en realidad es una preposición, debe ir otro verbo que le va a dar sentido a la oración y debe ir en infinitivo. ¿Ok? Cuando digo en infinitivo es su expresión básica. No puede ir conjugado ni en pasado ni en participio pasado, porque estaríamos diciendo yo voy a comer. I'm going to eat. I'm going to play. I'm going to study. ¿Ok? Y en la unidad 2 hablaremos de los servicios en un hotel, los comparativos y superlativos. En la unidad 3, perdón, hablaremos de las habilidades con el uso del auxiliar can. Y en la cuarta y última unidad hablaremos de cómo contar una historia en pasado simple y también hablar del clima, definir cómo está el clima, si está soleado, si está nublado, si está haciendo frío, calor, si está, digamos, haciendo viento, si está lloviendo o si hay tormenta. ¿Ok? Entonces, en la unidad 1 hablaremos, como lo dice acá, de irnos de vacaciones. Encontraremos el vocabulario relacionado con el turismo, los viajes, y aprenderemos a pedir la clase de boleto que corresponda o a través de la cual queremos viajar, si clase económica, que es la de turista, perdón, o primera clase. Ahora hablaremos de los medios de transporte. Para mencionar los medios de transporte o a través del cual viajamos o hacemos uso, debemos utilizar la preposición by, by. Y por último, hablaremos del futuro con going to. Es un tiempo para expresar acciones ya definidas. Cuando digo definidas es porque tengo claro del qué, para qué, cómo, cuándo y dónde voy a hacer la actividad. Por ejemplo, I'm going to eat pizza tonight. Voy a comer pizza esta noche, pero ya tengo definido dónde, que me quiero comer, o sea, qué tipo de pizza, ese tipo de cosas, ¿ok? Vamos entonces, como siempre he dicho, a hacer la lectura de este diálogo que nos va a permitir o nos sirve de entrada al tema que vamos a desarrollar en esta unidad. Going on holiday. Y estamos hablando de 2 personas. De aquí tenemos. Jane, have you got your passport? Yes, I have it here. What time are we leaving? At 9. But we have to be at the airport at 7. I hate flying. I become very nervous. Don't worry. Everything's okay. We are going to spend some days on the beach. Yes, I like going to the beach. And we are also going to visit all the city attractions. Acá les voy a comentar antes de volverlo a leer que hay expresiones como have you got, es una expresión británica, es una forma de preguntar que si tienes tal cosa. Have you got your passport? Ellos no utilizan do you have your passport? Do you have your passport? Sería en inglés americano, pero have you got your passport es inglés británico. Cuando queremos responder o decir a qué hora vamos a hacer algo, decimos la preposición at y mencionamos la hora AM para decir AM o PM para decir que es la tarde. Cuando digo at the airport, ¿por qué digo at the airport? The, porque airport comienza con sonido vocálico A, por eso digo the. Si fuera, por ejemplo, customer, house, doctor, digo the doctor, the house, pero si es con vocal A, E, I, O, U, el artículo definido THE se pronuncia the, de lo contrario, es decir, antes de consonante se pronuncia de.
Otra expresión, everything's okay. Eso se traduce como todo está bien. No es lo mismo decir everything will be okay. Vamos a volverlo a leer. Jane, have you got your passport? Yes, I have it here. What time are we leaving? At 9. But we have to be at the airport at 7. I hate flying. I become very nervous. Don't worry, everything's okay. We are going to spend some days on the beach. Yes, I like going to the beach, and we are also going to visit all the city attractions. Acá esta última expresión, all the city attractions, decimos todas las atracciones de la ciudad. City attractions, pero cuando se lleva al español se dice atracciones de la ciudad. Entonces hay que tener cuidado. A continuación, vamos acá a mostrar en pantalla más amplio el Language Focus. Y aquí veremos el vocabulario de el diálogo que acabamos de ver. Going on holiday, irnos de vacaciones. Eso es una expresión que decimos going on holiday. No decimos going to holidays. Pero cuando voy a decir que voy a un lugar con destino, I'm going to my house. I'm going to the university. Passport, pasaporte. What time, a qué hora. No es correcto o común en ellos preguntar at what time, sino what time. But, pero, but we have to be, pero tenemos que estar. Have to es el verbo tener que. Y be es el verbo en infinitivo ser o estar. Por eso se traduce tenemos que estar. At the airport, en el aeropuerto. Recordemos el uso de la preposición at. I hate flying. Odio volar. Después del verbo hate, si va un segundo verbo, este tiene que ir en su forma de gerundio, es decir, con la terminación ing. I become very nervous. Me pongo muy nervioso. ¿Qué? Volar. Aquí hay que tener cuidado porque poner, en este caso, no se refiere a que yo pongo sobre mi mano el celular. No, es un estado de ánimo, una emoción. Es decir, que me pone feliz, que me pone triste. Y en inglés decimos, I become happy, me pongo feliz. I become nervous, me pongo nervioso. I become worried, me pongo nervioso. Entonces, become, en este contexto de esta lectura, es ponerse, pero de estado de ánimo. Pero si yo te pregunto, o les pregunto a todos ustedes, what do you want to become in the future? ¿Qué quieren llegar a ser en el futuro? Como cuando estábamos en kinder y la maestra nos preguntaba, ¿qué quiere ser cuando grande? Don't worry, la negación para decir no te preocupes. Everything's okay, todo está en orden o todo está bien. We are going to, vamos a. Spend some days. Spend en este contexto es pasar pero de disfrutar. Pero también en otro contexto sería gastar. Why do you spend your money in that? ¿Por qué gastas tu dinero en eso? Ahí es diferente el contexto. Por eso es que no podemos traducir palabra por palabra, jóvenes, sino que hay que leer el contexto completo. On the beach, en la playa. No podemos decir in the beach porque es como que el in es cuando algo está guardado o está dentro. Claro, ustedes dirán, pero profe, yo cuando digo que estoy en la playa, pudiera estar en el agua. Pudiera, pero no es correcto. Entonces, por eso decimos on the beach, porque nuestros pies hacen contacto con cualquier superficie de la playa. I like, me gusta. Recordemos que esta construcción, si va seguida de un verbo, este tiene que ir en ing. Por eso puedo decir, I like to go to the beach o I like going to the beach. Also, también, all puede ser todos o todas en masculino o femenino, city attractions, atracciones de la ciudad. Bien. Ahora, vamos a hablar entonces de lo que es traveling. Traveling, irse de viajes. Jóvenes, hay que tener cuidado porque entre el inglés británico y el inglés americano, más allá de las diferencias marcadas que pueden haber en la pronunciación de palabras, también hay pequeñas diferencias en la escritura de algunas palabras. Traveling con doble L
o traveling con una sola L. Vamos entonces a ver las siguientes preguntas. Where are you going? Where are you going? ¿A dónde vas? Tengan cuidado, jóvenes, que no es where con G de gato, es where, pero la R traten como de aspirarla. Where are you going? ¿A dónde vas? Where can I buy tickets? La del lado derecho. Where can I buy tickets? Pero si lo pego a través de la técnica de linking words, yo pego el sonido de una consonante con una vocal. Por eso digo, where can I buy? Where can I buy tickets? ¿Dónde puedo comprar los pasajes o los boletos? I need to see your ticket. I need to see your ticket. Necesito ver su pasaje. Are you going by plane? Recuerden lo que les dije hace rato. Cuando voy a hablar de un medio de transporte, debo utilizar la preposición by. ¿Vas en avión? Y es una pregunta. Cuando hablamos de los diferentes medios de transporte, entonces tenemos by plane, en avión, by bus, en autobús, by underground, en subterráneo, by train, en tren, by car, en auto, on foot. ¿Por qué digo on foot? Porque mis pies van a hacer contacto con la superficie al caminar, por eso digo a pie. No puedo decir on feet, porque no decimos en español a pies. Sigamos entonces con los medios de transporte. Means of transport. Means of transport. Medios de transporte. Y comenzamos acá. Car, taxi, underground, subway. Underground, subway. Son dos palabras, una americana, la otra británica, que me puede servir para definir lo mismo. Train, bus, autobús, plane, avión, boat, ship, bicycle o bike. Quiero que presten atención. Boat es un bote y es algo pequeño, pero ship no es yate, sino es una embarcación, es algo mucho más grande. Bicycle o bike, cualquiera de las dos es correcta. Vamos a volverlos a leer. Means of transport, car, train, boat, taxi, bus, ship, underground, subway, plane, bicycle, bike. Toda palabra que termine en LE, por lo general la pronunciación es una OL, marcada con la consonante previa. Bicycle, table, apple. Casi siempre es una OL, pero es una O suave, no es bicycle. Bicycle. Ahora vamos a ver el futuro simple con la expresión going to. El future tense with going to. El tiempo futuro con going to se usa más comúnmente en lenguaje hablado, cuando se desea hacer referencia del futuro inmediato a algo que está por ocurrir. También se emplea para hablar de intenciones o planes para hacer algo. Y tenemos los siguientes ejemplos. It's going to rain. It's going to rain. Va a llover. I'm going to learn English. Voy a aprender inglés. Entonces, a juro tiene que ir el verbo to be conjugado para la persona, el sujeto que vamos a utilizar en la oración. La expresión going to y luego el verbo principal, que aquí en este caso lo resalté en rojo, que es el verbo learn, para denotar la verdadera acción que va a hacer ese sujeto, con un complemento, como en este caso English. I'm going to learn English. Voy a aprender inglés. Y eso es una intención ya marcada, ya definida. Vamos entonces a ver cómo hacer oraciones afirmativas y cómo hacer la forma interrogativa. Del lado izquierdo de su pantalla, que tenemos que el futuro se forma, es decir, la oración afirmativa se va a formar
con el verbo to be conjugado para la persona correspondiente, seguido de la expresión going to, más el verbo base. Vamos a utilizar el verbo base play. Vamos a leer entonces. I'm going to play. You're going to play. He's going to play. She's going to play. It's going to play. We are going to play. No es we are. We are going to play. You're going to play. They're going to play. Esa expresión going to es ir a. Y el verbo base, que sería play, es ir a jugar. Recordemos que el verbo play puede ser jugar o hacer un deporte o tocar un instrumento. Si yo digo, I'm going to play tennis, yo voy a jugar tenis, pero si digo, I'm going to play the piano, voy a decir, voy a tocar el piano. ¿Cómo logro diferenciar si lo debo entender como jugar o tocar? Fácil, jóvenes. Si digo, play the piano, play the, T-H-E, el artículo definido T-H-E, entonces estoy diciendo tocar el instrumento, play the piano. Pero si digo play soccer, play tennis, play volleyball, play basketball, play baseball, estoy diciendo jugar ese deporte. ¿Ok? Ahora, del lado derecho que tenemos, ¿cómo hacer la forma interrogativa? Aquí un dato muy importante. Si tenemos conciencia y entendemos que en la oración I'm going to play tennis está el verbo to be y quiero hacer la forma interrogativa, debo utilizar el mismo verbo to be. No puedo mezclar con ningún auxiliar como do, does, did, will, para nada. ¿Ok? Entonces, como dice ahí, la forma interrogativa se compone, de la forma interrogativa del verbo to be. Es decir, coloco primero el verbo to be, después el sujeto, luego la expresión going to y por último el verbo con el símbolo de interrogación. Vamos a leerlo. Am I going to play? Are you going to play? Is he going to play? Is she going to play? Y así sucesivamente, jóvenes, hasta llegar a la última que sería are they going to play? ¿Van ellos a jugar o van ellos a tocar? Are they going to play the piano? ¿Van ellos a tocar el piano? ¿O are they going to play baseball? ¿Van ellos a jugar béisbol? Bien. También con esta expresión de going to podemos hacer preguntas un poco más elaboradas anteponiendo la question word. Recuerden que las question word que ya conocemos son what, que es qué o cuál, where, que es dónde, when, que es cuándo, why, que es por qué, who, que es quién o quiénes, porque sirve para singular o plural. ¿Ok? How, que es cómo, y whose, es decir, de quién es tal cosa. Vamos a leer los ejemplos que tenemos ahí, que son 3. What are you going to do in May? ¿Qué vas a hacer en mayo? Recuerden que cuando vamos a mencionar una actividad que se realiza en un mes del año, utilizamos la preposición in. Pero si voy a hablar de un día a la semana, digo on Monday, on Tuesday, on Wednesday. Sigamos con la segunda. Where are you going to spend your holidays? Where are you going to spend your holidays? ¿A dónde vas a pasar tus vacaciones? Y la última, how are you going to travel? ¿Cómo vas a viajar? Alguien me dirá, pero profe, ahí ¿por qué no se traduce cómo estás viajando o cómo vas a viajar? En realidad, nosotros diríamos más en nuestro español, ¿cómo vas a viajar? Porque la expresión es, are you going to travel? Vas a viajar. Entonces, antepongo la palabra how, sería ¿cómo vas a viajar? Si yo quiero preguntar de otra forma, sin emplear la expresión going to, debo a juro utilizar el auxiliar to o does. Por ejemplo, how do you travel? ¿Cómo viajas? Y yo, by plane. Ahora, para expresar la negación con going to, debemos utilizar el verbo to be en su forma negativa, agregando la negación NOT, not, seguido de la expresión going to y por último el verbo base y recuerden que este tiene que estar en infinitivo. Vamos al lado derecho de la pantalla y tenemos not going to play. I'm not going to play. No voy a jugar. You aren't going to play. You aren't. Tampoco es aren't, como con la boca muy abierta como lo hacemos en español, es aren't.
Es decir, la E casi que la desaparecemos. He isn't going to play. She isn't going to play. It isn't going to play. We aren't going to play. You aren't going to play. They aren't going to play. Entonces, vamos a repasar rapidito con los minutos que nos quedan lo siguiente. Vamos a leer el diálogo, a repasarlo. Jane, have you got your passport? Or Jane, do you have your passport? Yes, I have it here. What time are we leaving? At 9. But we have to be at the airport at 7. I hate flying. I become very nervous. Don't worry, everything's okay. We are going to spend some days on the beach. Yes, I like going to the beach. Pero también puedo haber dicho, yes, I like to go to the beach. And we are also like to visit all the city attractions. Aquí quiero resaltar algo. Esa última oración de and we are also going to visit all the city attractions. Esa palabra also, que se escribe A-L-S-O, tiene que ir entre el verbo to be y la expresión going to. No puede ir al final. Si quiero utilizar la palabra también al final sería we are going to visit all the city attractions too. T-O-O, que significaría en este caso demasiado. Y es el mismo significado de also. Vamos a leer rapidito o a llevar al español este diálogo. Jane, ¿tienes tu pasaporte? Sí, aquí está. ¿A qué hora nos vamos? Pregunta Jane. Y Brian responde, a las 9. Pero tenemos que estar en el aeropuerto a las 7, es decir, 2 horas antes. Y Jane dice, odio volar, me pone muy nervioso. Brian le responde, no te preocupes, todo está en orden. Vamos a pasar unos días en la playa. Y Jane le responde, sí, me gusta ir a la playa. Y nosotros también vamos a visitar todas las atracciones de la ciudad. Traveling, irnos de viaje. Y aquí vemos unas preguntas y oraciones. Where are you going? O where did you go? Where are you going? ¿A dónde vas? Que es un futuro inmediato, pero en inglés conversacional. No es escrito. Cuando es algo formal me refiero. Where can I buy tickets? ¿Dónde puedo comprar pasajes? Recuerden acá. Can es un verbo auxiliar, un verbo modal. Por consiguiente, no acepta el verbo to be conjugado cuando él está siendo utilizado, ni tampoco cualquiera de los auxiliares que ya conocemos, como do, does, will, did. La siguiente oración. I need to see your ticket. Need es el verbo necesitar y see es el verbo ver. Need to see es la forma de decir necesito ver. I need to see your ticket. Necesito ver su pasaje. Nunca dos verbos en infinitivo pueden ir juntos, uno seguido después del otro, sin la preposición to. Es vital que vayan. Are you going by plane? ¿Vas en avión? Yo digo, también puedo preguntar, perdón. How do you travel? How did you go there? Y cuando queremos mencionar el medio de transporte, debemos utilizar o emplear la preposición by, by plane, por avión, by bus, por autobús, by underground, en subterráneo, by train, en tren, by car, en auto, on foot, a pie. Recuerden que digo on foot porque mis pies van a tocar la superficie por donde voy a ir caminando. Means of transport, medios de transporte. Acá les quiero comentar algo, porque esta lámina es sencilla y no quiero aburrirlos, pero means, más allá de significar medio de algo, o a través del cual podemos hacer uso de algún medio de transporte para, lógicamente, ir de un lugar a otro. Si yo digo, what do you mean, significa, quitándole la S al M-A-N-S, M-E-A-N, ¿ok? Solamente esas letras sin la S, estoy diciendo, ¿qué quiere decir? What do you mean? Si cuando estamos hablando con alguien y emplea un término que nosotros no conozcamos, por lo general preguntamos, what that word mean? What does? ¿Qué significa esa palabra?
What does word, W-O-R-D, mean sin la S? Porque en toda pregunta el verbo tiene que ir en infinitivo. Entonces, means of transport si traduce medios de transporte. Pero si yo te digo, what do you mean? ¿Qué quieres decir? What does word mean? ¿Qué significa esa palabra? Entonces hay que tener cuidado siempre, jóvenes, el contexto. Volviendo a la lámina. Car, train, boat, taxi, bus, ship, underground, subway, plane, bicycle, bike. Y el futuro con going to se emplea en el lenguaje comúnmente hablado, no tanto de escritura cuando estamos en un trabajo y debemos hacer algo formal. Dicho esto, vamos a leer las dos oraciones que tenemos ahí. It's going to rain. It's going to rain. Va a llover. I'm going to learn English. Voy a aprender inglés. Si yo quiero decir, nosotros vamos a aprender inglés, we are going to learn English. Y el futuro simple con going to lo formamos, como lo dice la tabla del lado izquierdo, el sujeto seguido del verbo to be, la expresión going to y por último el verbo en infinitivo, que es el que le va a dar verdaderamente el sentido a esa oración. I'm going to play. You're going to play hasta llegar al they're going to play. Recuerden, eso es una oración afirmativa. ¿Es un futuro? Sí, pero no es un futuro simple porque hay tres verbos. Verbo to be, la expresión going to, más el verbo en infinitivo, en este caso play, que le da el verdadero sentido a la oración. Como hay tres verbos, entonces no es futuro simple, sino es futuro. Y del lado derecho tenemos que la forma interrogativa se compone de el verbo to be de primero, seguido del sujeto de quien estamos hablando en la oración, la expresión going to y por último el verbo. Vamos a leer algunas. Are you going to play tennis? ¿Vas a jugar tenis? Y la última. Are they going to play basketball? Ellos van a jugar básquet. Y si queremos, también podemos utilizar question words antes de la expresión de forma interrogativa con el going to. Y anteponemos o colocamos en primer lugar la question word what, where, how, when, why, who y whose. What are you going to do in May? ¿Qué vas a hacer en mayo? Where are you going to spend your holidays? ¿A dónde vas a pasar las vacaciones? ¿O dónde las vas a disfrutar? How are you going to travel? ¿Cómo vas a viajar? Y por último, la forma negativa. ¿Cómo decimos la forma negativa con going to? Fácil, porque entre el verbo to be conjugado de acuerdo al sujeto y la expresión going to, vamos a colocar la terminación not. En inglés británico diríamos, I am not going to play. You are not going to play, porque ellos enfatizan mucho el not. He is not going to play. Pero en inglés norteamericano vamos a contraer la negación not con el verbo to be cuando corresponda. Pero en la primera sería I'm not going to play. You aren't going to play. He isn't going to play hasta llegar al they aren't going to play. Recuerden que acá después de la preposición to tiene que ir el verbo base en infinitivo. No puede ir conjugado ni agregándole la S o la ES que traemos del bachillerato. Para nada. Bueno, jóvenes, espero les haya gustado la clase. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier observación, por favor, ahí está mi correo electrónico, pero más allá de que me escriban a mi correo electrónico, utilicemos la plataforma para dejar evidencia de las conversaciones que tenemos o de las dudas que ustedes me pueden plantear que también pudiera servir para otro alumno. Entonces recuerden, utilicemos la mensajería y cualquier cosa. Mi correo electrónico es Iván G. Márquez, G de García, ivangmárquez@gmail.com. Muchísimas gracias, estoy a la orden y bienvenidos al nuevo periodo académico 2023-1. Bye.